Hablar de Silvia Pasquel es adentrarse en la historia misma de la televisión, el cine y el teatro mexicano, pero también en la compleja trama familiar que la rodeó desde sus primeros días de vida. Nacida el 13 de octubre de 1949 en la Ciudad de México bajo el nombre de Silvia Elizabeth Banquels Pinal, su destino parecía estar marcado por el espectáculo. No era una niña cualquiera. Desde la cuna cargaba con la herencia de una de las familias más emblemáticas del entretenimiento en México. Su madre, la icónica Silvia Pinal, ya era una figura en ascenso en el cine de oro mexicano, mientras que su padre, Rafael Banquels, era un actor y director de teatro de origen cubano que había dejado huella en el escenario latinoamericano. Esa unión convirtió a Silvia en la primogénita de un linaje destinado a brillar, pero también a vivir bajo la presión del escrutinio público. Durante sus primeros años, Silvia vivió inmersa en un ambiente artístico. Las reuniones en casa no eran encuentros familiares convencionales, sino tertulias plagadas de directores, actores y productores que discutían sobre proyectos, rodajes y estrenos. Ella, siendo apenas una niña, absorbía esas conversaciones sin comprender del todo que se estaba formando en un mundo singular, donde la creatividad y la fama convivían con la exigencia y el sacrificio. Desde pequeña comprendió que la vida en el espectáculo no era un juego, era disciplina, esfuerzo y, sobre todo, resistencia. La separación de sus padres marcó un punto de inflexión en su infancia. La pequeña Silvia debió dividir su tiempo entre la vida con su madre y el contacto con su padre, una dinámica que no siempre resultaba sencilla. La figura de Silvia Pinal, fuerte y dominante, influyó en gran medida en la personalidad de la hija, que aprendió a desenvolverse con carácter propio en un entorno competitivo. La joven, sin embargo, no se dejó opacar. Tenía un temperamento decidido, un espíritu inquieto y un deseo de forjar su propio camino más allá de los apellidos que la precedían. Su adolescencia coincidió con un México en plena transformación cultural. La televisión comenzaba a consolidarse como el medio más influyente, mientras que el cine experimentaba cambios en sus temáticas y estilos. En ese contexto, Silvia empezó a mostrar interés por la actuación. No era un interés superficial. A pesar de tener el acceso casi inmediato a los escenarios gracias a su familia, ella optó por formarse con rigor. Estudió actuación y aprendió técnicas de expresión corporal, algo que demostraría más tarde en su versatilidad interpretativa. Desde joven, sabía que cargar con el apellido Pinal podía abrirle puertas, pero también le imponía la obligación de demostrar talento genuino. No quería ser recordada solo como la hija de Silvia Pinal, sino como Silvia Pasquel, la actriz. Además de la formación artística, su vida temprana estuvo marcada por viajes, experiencias y la convivencia con medio hermanos que también siguieron la ruta del espectáculo, como Rocío Banquels y Alejandra Guzmán. La dinámica familiar era amplia, diversa y en ocasiones complicada, pero le permitió crecer rodeada de diferentes personalidades que, directa o indirectamente, le enseñaron a desenvolverse en ambientes de rivalidad y reconocimiento. Con apenas 17 años, Silvia ya se perfilaba como una joven lista para dar el salto a la pantalla grande. A esa edad, experimentó los primeros coqueteos con la fama, al ser invitada a pequeños papeles y pruebas de casting. Sin embargo, lo que más la distinguió desde el inicio fue su seguridad frente a la cámara. Poseía un magnetismo innato, una mirada intensa y una presencia escénica que atrapaba. Esa fuerza no provenía únicamente de la genética artística, sino también de la determinación que había cultivado en su vida personal. No había tenido una infancia completamente idílica, y las dificultades emocionales y familiares se convirtieron en combustible para sus primeras interpretaciones. Otro rasgo esencial de esos años iniciales fue la relación con su madre. Silvia Pinal no solo fue un ejemplo, sino también una figura exigente. El peso de ser hija de una leyenda en construcción generaba comparaciones constantes, y Silvia debía lidiar con los comentarios de la prensa y del público que esperaban ver en ella un reflejo perfecto de su madre. En lugar de rehuir esa presión,
decidió enfrentarla. «Si voy a estar en este mundo, será a mi manera», solía decir en entrevistas posteriores. Esa convicción la acompañaría durante toda su trayectoria. En el terreno personal, la joven Silvia también experimentó los primeros vaivenes del amor adolescente, aunque siempre bajo la mirada atenta de la opinión pública. Su vida privada jamás fue completamente privada, y desde esos años comprendió que el precio de pertenecer a una dinastía artística era exponer sus emociones, sus romances y hasta sus errores a la curiosidad de millones de personas. Lejos de asustarla, esa realidad la fortaleció. Hablar de la trayectoria de Silvia Pasquel es recorrer más de 5 décadas de historia del entretenimiento mexicano. Desde sus primeros pasos en la pantalla grande hasta su consolidación en la televisión y el teatro, Pasquel ha demostrado una capacidad inusual para adaptarse a las demandas de cada época, transformando sus personajes y estilos sin perder su sello personal, la intensidad interpretativa y la autenticidad. Su carrera no ha sido una línea recta de éxitos fáciles, sino una sucesión de retos, caídas y resurgimientos que han forjado su identidad como actriz respetada y versátil. Su debut cinematográfico llegó a mediados de los años 60, cuando todavía era muy joven. En 1968 participó en El despertar del lobo, una de las producciones que le permitió llamar la atención por su naturalidad frente a la cámara. Su frescura, unida a una presencia fuerte y elegante, la hizo destacar en un panorama dominado por actrices con estilos más acartonados. Desde entonces, Silvia se convirtió en una presencia constante en la industria del cine, participando en películas que marcaron una etapa de transición entre el cine de oro mexicano y una generación que buscaba nuevos lenguajes y temáticas. En los 70 y 80, cuando la televisión mexicana se consolidaba como el medio más influyente, Silvia dio el salto que marcaría para siempre su carrera, las telenovelas. Su incursión en este género la convirtió en un rostro familiar para millones de hogares, y con el tiempo, llegó a ser considerada una de las actrices más sólidas de su generación. Entre las producciones más recordadas de esa época se encuentran El amor tiene cara de mujer, 1971, y Ha llegado una intrusa, 1974, donde logró conectar emocionalmente con el público gracias a la profundidad que imprimía a sus personajes. Uno de los grandes momentos de su carrera llegó con la telenovela Mundo de juguete, 1974-1977. Una producción que se convirtió en un fenómeno cultural en México y América Latina. Silvia interpretó a personajes entrañables y demostró su capacidad para transmitir ternura y dramatismo en igual medida. Ese proyecto la catapultó definitivamente a la popularidad, consolidándola como figura principal de la televisión. A partir de entonces, se le abrieron las puertas de producciones de gran presupuesto y comenzó a recibir papeles cada vez más exigentes, que le permitieron explorar registros emocionales más amplios. Con el tiempo, Pasquel no solo brilló como actriz de reparto, sino que asumió roles protagónicos que marcaron su madurez artística. Telenovelas como El noveno mandamiento, 2001, Soñadoras, 1998-1999, y Qué pobres tan ricos, 2013-2014, evidenciaron su capacidad de reinventarse para nuevos públicos. En cada una de estas producciones, Silvia demostró una habilidad camaleónica. Podía pasar de interpretar a la madre amorosa a la villana manipuladora, siempre dejando una huella indeleble en la memoria del espectador. Pero la televisión no fue el único terreno donde brilló. Su paso por el cine mexicano también dejó huella con películas como El hombre de los hongos, 1966, y Johnny Chicano, 1981, que la ubicaron en proyectos con temáticas más atrevidas y contemporáneas. Allí mostró que no se limitaba a un tipo de personaje, sino que estaba dispuesta a asumir riesgos artísticos que muchas actrices evitaban por temor al fracaso. El teatro, sin embargo, fue un refugio y un espacio de experimentación que Silvia nunca abandonó. A lo largo de su carrera participó en montajes de gran exigencia actoral, donde se enfrentaba al público en vivo sin la posibilidad de cortes ni repeticiones.
Obras como Puras Cosas Maravillosas, en la que interpretó un monólogo cargado de emotividad, le permitieron demostrar una vez más su disciplina y su profundo amor por la actuación. En el escenario, Silvia encontró la oportunidad de conectarse directamente con la audiencia, revelando su lado más íntimo y humano. El reconocimiento no tardó en llegar. A lo largo de su trayectoria ha recibido múltiples premios y nominaciones, incluyendo homenajes en festivales de cine y reconocimientos por su aporte al teatro y la televisión. Sin embargo, Silvia nunca se conformó con los galardones. Siempre buscó nuevos retos y proyectos que la mantuvieran vigente. Esa constancia explica por qué, a sus más de 7 décadas, sigue siendo un referente activo del espectáculo mexicano. Otro aspecto digno de mención es su disposición para adaptarse a las nuevas generaciones de espectadores. Mientras muchas figuras de su época se retiraron o quedaron relegadas a papeles secundarios, Silvia supo integrarse en series modernas y producciones digitales, entendiendo que el público cambió y que las plataformas exigen nuevas formas de narrar. Esta capacidad de reinvención es, sin duda, una de las claves de su longevidad artística. La vida de Silvia Pasquel no puede entenderse únicamente a través de su carrera profesional. Detrás de los reflectores, los premios y los aplausos, se esconde una historia marcada por intensos vínculos familiares, romances apasionados, desencuentros dolorosos y pérdidas que la han acompañado en cada etapa de su existencia. Si en el escenario ha interpretado todo tipo de personajes, en la vida real ha enfrentado guiones que ningún escritor se habría atrevido a redactar. Historias de amor interrumpidas, maternidad llena de retos y la pertenencia a una de las dinastías más mediáticas de México. El peso de una dinastía artística. Silvia forma parte de la famosa dinastía Pinal, una de las familias más influyentes en el mundo del espectáculo latinoamericano. Su madre, Silvia Pinal, no solo fue una figura emblemática del cine y la televisión, sino también una mujer cuya vida personal estuvo siempre bajo la lupa. Crecer bajo esa sombra significó que Silvia jamás pudo separarse del interés público. Desde pequeña, cada romance, cada decisión y cada paso fue tema de conversación en los medios. Sus hermanos y medio hermanos también consolidaron carreras artísticas. Rocío Banquels, reconocida cantante y actriz, y Alejandra Guzmán, la reina del rock en México. Son parte de esa constelación que ha mantenido el apellido Pinal en boca de todos durante décadas. Esta realidad le dio a Silvia tanto un orgullo como un peso. El orgullo de pertenecer a una familia talentosa, pero también la presión de comparaciones y rivalidades inevitables, amores y matrimonios. La vida sentimental de Silvia Pasquel ha sido intensa y, en ocasiones, polémica. A una edad muy temprana contrajo matrimonio con el músico y actor Enrique Guzmán, con quien tuvo a su primera hija, Stephanie Salas. El matrimonio no duró, y la separación generó comentarios en la prensa de espectáculos, que ya seguía cada detalle de la vida de la joven actriz. La ruptura marcó el inicio de una serie de relaciones amorosas que, al igual que sus papeles en la televisión, estuvieron cargadas de emociones fuertes. Silvia vivió otros matrimonios y relaciones que dejaron huella en su vida, entre ellos con Fernando Frade, un hombre que sería muy importante en su historia personal. Con él tuvo a su segunda hija, Viridiana, cuyo destino trágico marcaría de por vida a la actriz. La joven falleció en un accidente automovilístico en 1982, a los 19 años. Un hecho devastador que Silvia recuerda hasta hoy como la herida más profunda de su existencia. Esa tragedia, sumada al recuerdo constante en la opinión pública, convirtió su maternidad en un relato de resiliencia y dolor. La maternidad como eje vital. Pese a las dificultades sentimentales, Silvia siempre encontró en sus hijas el motor de su vida. Con Stephanie Salas, la relación ha sido cercana y, en muchos momentos, cómplice. Stephanie siguió los pasos artísticos de la familia, convirtiéndose en cantante y actriz, y más tarde en madre de 2 hijas, una de ellas la reconocida actriz y modelo Michelle Salas. De esta manera, Silvia no solo es madre,
sino también abuela, y ha vivido la satisfacción de ver cómo las nuevas generaciones de su familia siguen brillando en el mundo artístico. La muerte de su hija Viridiana, sin embargo, dejó una huella imposible de borrar. Silvia ha confesado en entrevistas que ese episodio cambió para siempre su manera de ver la vida y el amor. Convertirse en una mujer fuerte y resiliente fue casi una obligación para poder continuar con su carrera y cuidar de su otra hija. El dolor se transformó en impulso para mantener viva la memoria de Viridiana, quien permanece como un recuerdo constante en su corazón. Escándalos y reconciliaciones. La vida amorosa de Silvia también ha estado rodeada de rumores y escándalos. Sus romances, algunos con figuras públicas, otros más discretos, siempre fueron tema de conversación. Sin embargo, ella nunca se ha definido por esos amores, sino por la capacidad de rehacerse después de cada ruptura. A lo largo de los años, ha demostrado que, pese a las críticas y los tropiezos, sigue creyendo en el amor como motor vital, aunque también ha aprendido a priorizar su independencia y su bienestar personal. La relación con sus hermanos y con su madre ha tenido momentos de cercanía y de tensiones, como ocurre en cualquier familia. Las comparaciones con Alejandra Guzmán, las diferencias con Rocío Banquels o las expectativas de Silvia Pinal sobre su carrera fueron parte de los conflictos naturales en una familia donde todos son figuras públicas. Sin embargo, con el paso de los años, Silvia ha aprendido a valorar más los lazos familiares que las diferencias, y hoy habla de su clan como el soporte principal de su vida. Una mujer de múltiples facetas. Más allá de los matrimonios y la maternidad, Silvia ha tenido romances que marcaron su vida sin llegar a consolidarse en matrimonio. Ha sido una mujer apasionada, fiel a sus emociones y al mismo tiempo, consciente de que su vida nunca sería la de una persona anónima. En sus confesiones más íntimas, ha señalado que el verdadero amor que ha mantenido siempre ha sido hacia su familia, a quienes considera el eje de su mundo, el legado familiar. Ser parte de la dinastía Pinal significa también dejar huella en las siguientes generaciones. Silvia no solo es la madre de Stephanie y Viridiana, sino la abuela de Michelle Salas, una de las figuras jóvenes más influyentes de la moda y el espectáculo en la actualidad. De alguna manera, esa continuidad garantiza que el legado de la familia, con todo lo bueno y lo doloroso, seguirá vivo por muchos años más. Con el paso del tiempo, Silvia Pasquel se convirtió en una figura entrañable y respetada dentro del espectáculo mexicano. Su carrera, su resiliencia frente a las tragedias personales y su capacidad de reinventarse la colocaron como una artista completa, pero también como una mujer admirada por su valentía. Sin embargo, a sus 76 años, Pasquel decidió abrir su corazón de una manera que conmovió a propios y extraños. Habló sin reservas, confirmando lo que por décadas había sido motivo de rumores, especulaciones y comentarios en el mundo del entretenimiento: el peso del silencio y los rumores. Durante años, la prensa de espectáculos y el público especularon acerca de la verdadera vida emocional de Silvia. Se hablaba de rivalidades familiares, de heridas que nunca sanaron, de amores que no se consolidaron y de secretos que ella guardaba celosamente. Muchos aseguraban que detrás de su mirada fuerte se escondía una nostalgia profunda, una mezcla de dolor y resiliencia que nadie había logrado descifrar del todo. Lo cierto es que Silvia siempre se mostró como una mujer discreta en ciertos aspectos. No era ajena a dar entrevistas ni a hablar de su carrera, pero evitaba tocar con detalle ciertos episodios íntimos. La muerte de su hija Viridiana, las tensiones familiares y los fracasos amorosos fueron temas que ella misma protegió como parte de su intimidad. No obstante, el público nunca dejó de sospechar que guardaba verdades no dichas, emociones reprimidas que formaban parte de su historia. La confesión más esperada fue en una entrevista reciente, coincidiendo con su cumpleaños número 76, cuando Silvia finalmente se sinceró. Con voz serena, pero con la emoción reflejada en sus ojos, admitió que gran parte de su vida estuvo marcada por un sentimiento de culpa y resiliencia. Reconoció que, durante muchos años,
Se exigió demasiado por tratar de estar a la altura de los apellidos que la precedían, y que ese peso la llevó a vivir en una lucha constante entre lo que ella quería ser y lo que los demás esperaban de ella. Pero lo más impactante fue su declaración sobre la maternidad. Silvia confesó que nunca logró superar la partida de su hija Viridiana y que, en el fondo, vivió décadas sintiéndose responsable de no haber podido protegerla. Admitir ese dolor, en sus propias palabras, fue como liberarse de una carga que la acompañó silenciosamente por años. Ese fue el secreto más evidente y al mismo tiempo el más guardado. La herida nunca cerrada de una madre que perdió a su hija en plena juventud. La verdad sobre el amor y la independencia. Otro de los aspectos que Silvia confirmó fue lo que muchos sospechaban. Nunca encontró en el matrimonio o en una relación de pareja la estabilidad absoluta que buscaba. Si bien vivió amores intensos, la actriz reconoció que su independencia y su deseo de no someterse a moldes tradicionales la llevaron a priorizar su carrera y su familia sobre la vida conyugal. He amado profundamente, pero siempre he tenido claro que la persona que debía sostenerme era yo misma, declaró con firmeza. Con esas palabras, Silvia rompió con la idea de la mujer dependiente de su pareja, revelando que detrás de cada ruptura o desencuentro amoroso hubo una elección consciente. Preferir su libertad, incluso cuando esa libertad implicaba soledad. Esa confesión fue celebrada por muchas mujeres que la vieron como un símbolo de independencia y fortaleza. Las tensiones familiares entre el amor y la distancia. Pascal también admitió que las tensiones con algunos miembros de su familia fueron reales, aunque muchas veces magnificadas por los medios. Reconoció que las comparaciones con Alejandra Guzmán y Rocío Banquels, así como las expectativas de su madre, Silvia Pinal, marcaron etapas de distancia. Sin embargo, aseguró que con el paso del tiempo, aprendió a reconciliarse, entendiendo que lo más importante era el amor familiar por encima de las rivalidades. Esta confirmación no sorprendió a muchos, pues era evidente que en una familia tan mediática las tensiones eran inevitables. Pero escucharla directamente de Silvia significó darle un cierre a años de rumores y especulaciones. Una vida vivida con autenticidad. La confesión de Silvia no fue un acto de debilidad, sino todo lo contrario. Fue la muestra de una mujer que, a sus 76 años, decidió contar su verdad sin miedo al juicio público. Confirmó que detrás de la actriz había una mujer que lloró, que sufrió y que se levantó una y otra vez. Admitió que nunca fue perfecta, que cometió errores y que en muchas ocasiones dudó de sí misma, pero que en esa imperfección radicaba su humanidad. Lo que todos sospechaban, que Silvia llevaba consigo cicatrices emocionales profundas, que nunca fue una mujer complaciente y que su independencia era más fuerte que cualquier romance. Finalmente se hizo oficial. Al admitirlo, no solo cerró un capítulo de especulación pública, sino que también abrió la puerta a un legado mucho más humano y honesto. El legado de una confesión. La confesión de Silvia Pascal no fue un simple titular más para la prensa. Fue un acto de valentía que redefinió su figura ante el público. Si antes se le admiraba como actriz y como parte de una dinastía legendaria, ahora se le reconoce también como una mujer capaz de aceptar sus dolores y compartirlos con sinceridad. Su historia se convirtió en un espejo para muchos. La de una mujer que, a pesar de las pérdidas, las críticas y los fracasos sentimentales, encontró en sí misma la fuerza para seguir adelante. A sus 76 años, Silvia Pascal no solo confirmó lo que todos sospechaban, también enseñó que hablar desde la verdad, aunque duela, puede ser el acto más liberador de todos.